queridos hermanos. Dios les bendiga a todos y demos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de servirle, de seguir compartiendo su palabra, de seguir edificándonos unos a los otros y amándonos en Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor con cada uno de nosotros. Ahora nos encontramos en una serie sobre el libro de Josué. Gran libro, escrito por el mismo Josué, y que nos relata la historia de la conquista de la tierra prometida, pero que no tan solo podemos ver como una historia, sino como enseñanzas de muchos principios espirituales. Su contraparte en el Nuevo Testamento es el libro de Efesios, totalmente lleno de sabiduría y de enseñanzas espirituales también. Así que vamos hoy a seguir con el capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 6 al 9. Josué 1, 6 al 9. Dice la palabra de Dios así: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué había recibido el llamado a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y ya en los primeros 5 versículos Dios le había dejado muy claro a Josué que no temiera, porque Dios iba a estar con él todo el tiempo. No lo iba a dejar. Pero ahora vemos algo nuevo a partir del versículo 6. Ahora se le pide a Josué algo importante que también es para nosotros. Ahora Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y notamos en este pasaje que en el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Noten, sé valiente, ahora dice sé muy valiente. Y en el versículo 9 le repite: mira que te mando, ahora con más énfasis, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Le dirá 3 veces esta expresión y cada vez más fuerte. Es algo muy serio. Esfuérzate. Dios sabía a lo que se enfrentaría Josué para conquistar la tierra prometida. Un nuevo territorio desconocido, ejércitos enemigos con poder, ciudades amuralladas, un pueblo que había demostrado rebeldía. Entonces, era necesario que Dios le enfatizara a Josué que la tarea que tenía por delante no era fácil. No era fácil. De la misma manera, cuando el rey David estaba para morir, de la misma forma le dice a su hijo Salomón en Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 1 y 2. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Y le sigue diciendo: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés,
para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas. Aquí, David también le da este consejo a su hijo Salomón. David sabía lo que venía por delante. Pero noten que igual que David le dio el consejo y le dijo, mira, guarda los mandamientos, sigue los estatutos, guarda la palabra de Dios para que te vaya bien y prosperes. Acá Josué, Dios también le está diciendo a Josué en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. El concepto principal en esto de ser valiente y esforzarse es en guardar la palabra de Dios. Ahí está el concepto principal para que nosotros prosperemos en la vida espiritual, en el camino de Dios. No es que vamos a prosperar económicamente y a tener mucho dinero, no. Es en la vida espiritual. David se lo da a Salomón, Dios se lo da a Josué, repetido 3 veces, pero en el 7º le enfatiza que no se aparte de la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. También en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Pero el camino cristiano no es fácil. Vamos a encontrar obstáculos, tentaciones, situaciones difíciles, persecuciones, diferentes situaciones. Y a lo mejor alguien me dirá, pero en este tiempo no hay persecuciones. Sí, hermano, quien les habla viene de 5 años de persecución en su trabajo por ser pastor de una iglesia. Entonces, esto es cierto, habrá de todo. Habrá persecuciones, habrán malas conductas, habrán malas situaciones y de todo. Entonces tenemos que esforzarnos también en la gracia que es en Cristo Jesús. De manera que el consejo espiritual es el mismo. Hay que ser valiente para seguir adelante cumpliendo la palabra de Dios, aún con muchos obstáculos y por muchas pruebas y muchas tentaciones. Hay que esforzarse en la gracia de Dios para seguir adelante en el camino como hijos de Dios, como buenos cristianos. Y aquí a Josué Dios le da este consejo, pero en el versículo 8 todavía le es más enfático. Le dice que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Está nuevamente enfatizando que hay que esforzarse y ser valiente para guardar toda la palabra de Dios. Y aquí nos dice, además de leerla, meditarla y cumplirla, para entonces hacer prosperar nuestro camino. Dios sabía a qué se iba a enfrentar Josué para conquistar la tierra. Territorio desconocido, ejércitos, ciudades amuralladas y de todo. Entonces tenía que ser valiente y lo primero que tenía que hacer Josué era guardar la palabra, la ley que Dios le había dado a su siervo Moisés. Tenía que esforzarse y ser valiente, pero sobre todo nunca apartarse de la palabra de Dios. Y ese es el mismo consejo para nosotros hoy. Esfuérzate, sigue adelante, pero nunca te apartes de la palabra de Dios, ni a izquierda ni a derecha. Sigue por el camino recto, haciendo conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Se le ordenó tomar la palabra de Dios en una mano y la espada en la otra. Como quien dice, la lucha es firme. Asimismo, fue lo que ordenó allá a Nehemías, en el libro de Nehemías, cuando tenían la espada de una mano y la palabra de Dios en la otra, y nunca dejaron de trabajar para reconstruir los muros de Jerusalén. Así que debían entrar en acción por fe. Y esto es importante. Vamos a mencionar la palabra fe muchas veces en el libro de Josué. Josué y su pueblo tenían que ser valientes y actuar por fe de acuerdo al mandamiento que Dios les estaría dando. Tenían que aplicar la palabra a su vida y no apartarse de ella. Y esta es la clave para triunfar igual para nosotros. La fe, tener la palabra de Dios y nunca apartarse de ella es la clave para triunfar en nuestras vidas
como cristiano. Ser fuerte y valiente, número 1, la tarea no era fácil. Obedecer la palabra de Dios, nunca apartarse de ella y constantemente leer y estudiar el libro de Dios. Ahí tienes la clave para que tú triunfes en la vida cristiana. Como Israel, nosotros debemos ser valientes también. Tenemos que ponernos en marcha por fe. Somos salvos por fe, pero tenemos que seguir creciendo, añadiendo a nuestra fe, como dice Primera de Pedro, allá el capítulo 1, versículos del 5 al 8. Estamos en este mundo. ¿Por qué tenemos que nosotros hoy en día ser fuertes y valientes también? Igual que tenía que ser Josué. Porque nosotros estamos en este mundo, en este sistema mundano que se opone a Dios. Y nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por lo tanto, nunca debemos apartarnos de la palabra de Dios en toda nuestra vida. En lo que reste nuestra vida, nosotros nunca debemos apartarnos de la palabra de Dios. Firmes, adelante y mantenernos en la palabra de Dios porque somos extranjeros. Estamos aquí de paso. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 12, nos dice el apóstol Pedro que Primera de Pedro, versículo 2, versículo 2 y capítulo 2 y versículo 12. Ya lo busco un momentito. Primera de Pedro, aquí, 2, 12. Desde el 11 vamos a leer. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo la buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Somos peregrinos y extranjeros. Y Filipenses capítulo 3, Filipenses 3:20 nos dice allá, Filipenses 3:20 nos dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nosotros aquí somos extranjeros, peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo tanto, aquí en esta tierra vamos a tener situaciones difíciles. Por eso tenemos que mantenernos en la palabra, no apartarnos de la palabra de Dios, mantenernos firmes y esforzarnos y ser valientes para seguir adelante. A los creyentes se nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Miren el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el mandamiento para nosotros hoy. Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos, pero nosotros debemos ponernos la armadura de Dios para poder estar firmes, porque la lucha no es contra sangre y carne, la lucha es contra huestes espirituales de maldad. Entonces, poniéndonos la vestidura de la armadura de Dios, tenemos la victoria segura por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de vencer es a través de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que vestir la armadura de Dios. Josué tenía una tarea por delante. Dios le dice 3 veces: esfuérzate y sé valiente, porque sabía lo que le venía por delante. Josué tuvo muchas luchas. Cuando vamos avanzando en el libro de Josué, vamos a ver las batallas que tenía Josué, las luchas espirituales que tenía él con su pueblo también, y tenía que salir adelante. Por eso, el consejo que Dios le estaba dando en este momento: esfuérzate y sé valiente, nunca te apartes de la palabra de Dios, manténla, medítala, cúmplela para que tú salgas adelante en todo lo que emprendas. Y ese es el consejo para nosotros. Póngase la armadura de Dios, esfuércese y sea valiente. La lucha no es contra sangre y carne. Tenemos una lucha espiritual, una guerra desde el momento que fuimos salvos. Entonces,
Vístase con la armadura de Dios. Confíe en el Señor. No se aparte ni a izquierda ni a derecha. Cumpla con la palabra de Dios y usted verá su crecimiento espiritual. Que Dios le bendiga.